El caso de automóviles ingresados al país con documentos adulterados enfrenta a las autoridades de la aduana y el Ministerio de Industria y Comercio. El director de la institución aduanera asegura que la falta de confianza entre ambas instituciones frustró una investigación que llevaba adelante la aduana junto a otros organismos sobre el mismo tema. El fiscal Luis Piñanes imputó a 2 funcionarios del Ministerio de Agricultura por presunta estafa y complicidad en el incumplimiento de contrato y presunto desvío de 900 millones de guaraníes. Campesinos de San Pedro resultaron seriamente afectados. A un funcionario que en ese entonces era el director general. Este director general debió constatar la entrega total de la semilla. Y sin ningún control, entonces, este funcionario habría recibido la factura y había comunicado a la dirección administrativa, específicamente a la Dirección General de Administración de Finanzas, para que se proceda al pago de dicha empresa. El Ministerio de Educación confirmó que a partir del próximo lunes 28 se dará la vuelta a clases en los colegios públicos, descartando una extensión de las vacaciones de invierno. Asimismo, anunciaron que desde el lunes 30 estudiantes contarán con el almuerzo escolar. El exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, fue detenido en Aruba a petición de Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico y por ayudar a las FARC. Los policías que lo capturaron le incautaron miles de dólares, varios pasaportes y teléfonos encriptados del gobierno de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado de rechazo a la detención de Carvajal.